Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un video con 10 perfumes árabes llenos de vainilla. Distintos tipos de vainilla acompañados con distintas notas para distintos gustos. Y en eso quiero guiarte hoy. ¿Qué vainilla árabe podría gustarte? ¿Qué vainilla árabe podría despertar tus sentidos? Así que los dejo cordialmente invitados a seguir este video hasta el final. Lo primero que les traigo es un perfume avainillado con toques de chocolate y malvavisco. Un perfume esponjoso de la casa de Paris Corner y les estoy hablando de Kissa Delicious. Este perfume se caracteriza por tener las notas de salida de chocolate amargo, crema batida, naranja. En su corazón tenemos malvavisco, jazmín y coco. En el fondo tenemos una exquisita vainilla acompañada de almizcle, de salida fuerte. Cálido, me hace respirar profundo, algo especiado. Es como un aroma a postre. Yo lo he utilizado en varias ocasiones y cada vez que lo utilizo me siento muy perfumada durante las 2 primeras horas de manera moderada. Luego va apareciendo ciertas ráfagas cada cierto tiempo, pero siempre sientes ese dulzor acariciante, cobijante, cálido y muy femenino. Tiene un leve parecido al perfume Nebras de la Tafa, pero yo te diría que esta versión es más femenina, más dulce y realista en la nota de malvavisco. Si te gusta la nota de malvavisco y quieres un perfume que te recuerde a las nubes, unas nubes exquisitas y esponjosas de malvavisco, yo creo que deberías probarlo. Que el coco no lo siento tan presente, pero podrías interpretarlo como una leche de coco que le está dando un toque lactónico. Tiene además un secado limpio, polvosito. Yo lo recomiendo como un perfume femenino que no encuentro que tenga tanta carga oriental. Creo que es un perfume como si fuese de diseñador. Te recomiendo completamente Kissa. Si no sabías si probarlo, sí, en mí tiene buen desempeño. No es una bomba, pero sí cumple con acompañarte aproximadamente por unas 6 horas. El segundo que les traigo es un perfume que no les he mostrado en el canal, una fragancia de una presentación hermosa de la Casa de la Tafa y que yo lo denomino el perfume avainillado con notas de cuero y caramelo. Les estoy hablando del perfume Ishq al-Shuyuk. En su salida este perfume tiene notas de caramelo y azafrán. En su corazón tenemos gamuza, cuero y abatonca. Y en su fondo tenemos vainilla, ámbar y almizcle. Pero el resultado aromático es un perfume lleno de vainilla. Este perfume no es una vainilla gourmand, es un perfume de una vainilla bien realista acompañada por estas notas o este acorde de cuero. Tiene un cuero no animálico, un cuero suave, cremoso, acariciante, dulce, acaramelado. Un perfume con toque atalcado, con un secado limpio, una fragancia que tiene una característica en mí. Yo al aplicarlo es muy fuerte y muy invasivo, llega hasta provocar un poquito de anosmia. Y la característica que yo te diría que me llama la atención es que con el paso del tiempo esto va aumentando en intensidad. Es un perfume que también me hace respirar profundo, pero tiene que gustarte la nota de cuero y de gamuza porque sí están presentes, pero es una fragancia que tiene un perfil ya más nicho y oriental. Este perfume yo lo colocaría como unisex. Es una fragancia que tú ya tienes que haber probado perfumería nicho o perfumes masculinos, pero que te gusten con ese toque avainillado y de cuero, elegante, sofisticada. La puedes utilizar todo el año porque no incomoda. Tiene el toque oriental, pero no tiene tantas especias, por lo tanto, no llega a incomodar en su salida. Que a mí me hace sentir bien vestida, que me sube el ánimo. No sé por qué esta nota de cuero me genera la sensación de empoderamiento. Se siente como una fragancia cara y fina. Si eres un varón, este perfume te va a quedar espectacular. Si eres una dama, también. Pero tienes que saber, y tengo que contarte que sí linda un poquito más hacia el lado masculino. Excelente fragancia. Este perfume me llega a durar las 12 horas.
Tiene una proyección fuerte las primeras 4 horas, después ya va más a moderado, con ráfagas que aparecen y se van, pero siempre te sientes acompañada. Un excelente perfume de la línea Pride y además que su presentación es maravillosa. Realmente excelente calidad. Así que te recomiendo completamente, como te decía, Ishq Al Shuyuk Gold de Lattafa en su línea Pride. El próximo es un perfume que yo he categorizado como la vainilla almendrada dulce de mi selección y les estoy hablando de el perfume Ser. Esta fragancia yo se las mostré en un abriendo perfume. En su salida tenemos almendras amargas y canela. En su corazón tenemos Aki Galawood, Poma Rose y Jazmín y en su base tenemos vainilla, abatonca y ámbar. De una salida fuerte, especiada, donde se siente la canela muy presente, amaderada con un leve toque ahumado, cremosa, muy avainillada, dulce. Es un perfume dulce, es un perfume que yo te diría que va hacia lo gourmand. Tiene el toque árabe y desde que lo abrí y con la maceración de un mes se ha colocado mucho más intenso. Tiene como un toque anisado, polvosito en el fondo, que en la salida fuerte que tiene te pica un poquito la nariz. Esta canela invade un poquito la fragancia en su salida. La almendra amarga se siente bastante presente, así que si te gustan los perfumes avainillados, almendrados, dulces, pero no excesivamente dulces, con un toque oriental y especiado, limpio, no le siento madera de oud, más bien lo siento ambarado, cálido, especiado, una fragancia que está en el medio. Este perfume es unisex. Ay, es tan cremosa, acariciante, tiene también un toquecito como a cuero. Un perfume que quizás para algunas personas podría tender un poco hacia lo masculino, pero para mí tiene este toquecito levemente gourmand que podría perfectamente gustarle a un varón o a una dama, a quien le gusten las almendras. Salcadito. ¡Ay, cremoso! Exquisito. A mí me encanta este perfume y además su presentación es maravillosa. Yo creo que deberías de probar. Si te gusta, eres un vainilla lover, ese perfume deberías de probarlo. A mí me ha parecido espectacular. Este perfume dicen que se parece a uno de Tom Ford, Vanilla Sex, que se lo voy a dejar por aquí, y es, según las personas, según las reseñas que he visto, dicen que se parece bastante. Así que a tener en consideración, yo no tengo ese perfume, pero quería compartir con ustedes para que si tienen esa fragancia se hagan una idea a qué podría oler Ser. Así que esta es mi tercera recomendación. Me encanta, me encanta, me encanta. El próximo es un perfume que si vamos a Fragrantica no nos va a decir que tiene vainilla, tampoco nos dice que sus acordes sean de vainilla, pero para mi olfato, y quiero ser bien enfática, ustedes deben dejarse guiar por su olfato. Si ustedes sienten que un perfume es avainillado, puede que no lo diga Fragrantica, pero lo más importante es la sensación que genera en nosotros. Y para mí, el próximo perfume sí tiene vainilla y lo he denominado el perfume avainillado, amaderado, fresco, especiado, con un toque verde. Les estoy hablando de el perfume Nachette de Lattafa. Bueno, les quiero contar algo sobre este perfume. Yo tengo un video de abriendo perfumes. Esta fragancia tiene aproximadamente 10 meses. Yo les hice un video de abriendo perfumes y en ese video este perfume a mí no me agradó para nada, no me agradó, lo destrocé completamente siendo muy respetuosa, pero en ese momento sentí que era un perfume que no me agradaba. Muchas personas me decían, es exquisito, Catherine, pruébalo, te va a gustar, espera que macere, y yo les hice caso y lo dejé macerar. Ay, les cuento que es un perfume que tiene una salida algo mentolada, una salida de nuez moscada. Entre sus notas tenemos salida de madera de Gaia, corazón solo de nuez moscada y en su fondo frankincense, cachemira y madera de sándalo. Un perfume que tiene una salida muy fuerte, mentolada, fresca, especiada. Reina en la fragancia, es una oda a la nuez moscada, avainillado, con toques amaderados, toques verdes también, unisex desde su salida, tendiendo un poco hacia lo masculino. Me llega a picar la nariz cuando lo aplico. ¡Ay, es acariciante, envolvente! Muy oriental. Me da la sensación como de estar
probando esas pastillitas de menta Halls Ice. Ese tipo de aroma que es refrescante, si bien es cierto, tiene una calidez. Yo te diría que este perfume perfectamente lo podrías utilizar en las épocas de calor porque tiene ese toque verde, refrescante y fresco especiado. Cuando tú compras esta fragancia, la nuez moscada es como lo único que tú sientes y no logras distinguir las otras notas. Es un perfume especiado que en el secado a mí me parece como si tuviese aroma un poco a chocolate también. Yo ahora lo he usado y acá hace bastante calor y me he sentido bastante acompañada, tiene una salida fuerte. No es una vainilla dulce, pero sí es una vainilla que te va a acompañar aproximadamente unas 3-4 horas con una proyección de alta a moderada y que luego va bajando ya a ras de piel, pero llegas a sentirte perfumada a las 6 horas o más. Tiene también ese toque de brisa fresca. ¡Ay, qué rico es! Me encanta, me encanta, me encanta. Y como te digo, no nos dice que tiene vainilla, pero para mí esto es una oda a la vainilla fresca, especiada, llena de toques verdes y aromáticos. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Así que, bueno, si tú vas a comprar este perfume, si vas y lo pruebas por primera vez y no está macerado, puede que no te guste, puede que lo encuentres demasiado sintético. Tiene ese toque como a gasolina que dicen en los perfumes nuevos, pero después eso se va completamente. Así que deberías dejarlo macerar. Así que, bueno, como te digo, si lo compras, es una excelente fragancia, dale un tiempo para conocerla, porque realmente este perfume con el tiempo mejora demasiado y es una fragancia de muy, muy buena prestación y excelente. Aparte que es hermosa, su botella es muy bonita, no se atomiza de acá, se saca la tapita porque aparenta como si fuese el atomizador, pero no. Dije que este perfume es dupe o inspiración del perfume Annie Dineshane. Así que te lo voy a dejar también por aquí por si no lo conoces o si lo tienes para que te hagas una idea que podrías percibir en el perfume Nachette de Lattafa. El próximo perfume es uno de la casa de Armaf y que lo compré porque dicen que es dupe de uno que me encanta y específicamente de una de sus versiones, uno de sus flankers y quise probarlo. Les estoy hablando del perfume Derby House Club en su versión Gold. Este perfume lo tengo hace poco tiempo. Creo que es una de mis compras más recientes y yo te diría que a este perfume yo le he colocado el perfume de vainilla atalcada, amaderada y limpia. Es un perfume que en su salida tiene grosellas negras, bergamota, mandarina y naranja. En su corazón tenemos heliotropo, nardos y jazmín y en su fondo tenemos vainilla, abatonca y cachemira. Una fragancia que les decía que se parece a un perfume y es el perfume Manifesto en su versión Elixir. Yo no tengo esa hermosa fragancia, pero sí tengo Manifesto y les puedo decir que este perfume es muy, y cuando te digo muy, es muy parecido. Tiene esa vainilla cremosa, atalcada, con flores blancas. Perfume ya más de los años 90, 2000, una fragancia que no es gourmand, es para los amantes de la vainilla realista. Es un perfume sofisticado, una fragancia para todo el año. Que es como que las notas danzan entre sí, es muy parecido al original y la verdad que les debo decir que este perfume tiene una salida fuerte. De esta selección, yo te diría que este perfume es uno de la salida más fuerte. En este video no he querido atomizar los perfumes porque la mayoría que les traje son bastante fuertes, pero este te diría que a las 6 horas todavía lo podemos sentir fuerte. Es una fragancia que te acompaña, es una fragancia femenina, cremosa, que puede ser utilizada durante todo el año y no va a molestar. Tiene un leve dulzor de la vainilla y tiene en la salida ese toquecito de cítricos dulcecitos de la naranja y la mandarina. Una excelente fragancia, yo te diría que es de las que más me ha llamado la atención. Este papelito está intoxicante. Yo tengo estos papelitos hace muchas horas. Se siente polvosito, amaderado.
cremosito, limpio, un perfume de vainilla limpia, de mujer arreglada, mujer linda, maquillada. Una fragancia excelente, excelente, yo te la recomiendo, estás muy, muy, muy económica. Yo la compré solamente porque decía que se parecía a Manifesto, pero la verdad es que no he visto reseñas de ella, así que te invito a que trates de probar esta hermosa fragancia. El próximo perfume es una novedad en mi colección, lo tengo hace poco tiempo, lo tengo hace 2 semanas y quería probarlo antes de darle mi opinión sobre este perfume y les hablo del perfume Athena de Maison Alhambra. Esta fragancia tiene tremendo hype, es un perfume que copia a uno que está carísimo, que la verdad no tengo, pero sí he probado en la perfumería. Fragancia que tiene en su salida notas de mate, yerba mate, de ciprés, tomillo verde, azafrán y frutas. En su corazón tenemos jazmín, lirio y rosas. Este perfume todavía no está en Fragrantica, así que yo busqué las notas para ustedes. Y en su fondo tenemos ámbar, cuero, vainilla, almizcle, vetiver y cedro. Es un perfume que tiene una salida fuerte, dulce, frutal, casi a caramelitos de durazno, de mango, le siento una fragancia que tiene esta salida aromática, especiada, que despierta tus sentidos, se siente mucho la vainilla, es una vainilla frutal. Es como si estuviese la vainilla acompañada de una mermelada o caramelitos frutales. Es un perfume en el cual siento las flores blancas, siento mucho dulzor. Cuando lo atomicé por primera vez, les cuento mi experiencia, me pareció un perfume agradable, un perfume muy, muy, muy femenino desde el comienzo, pero lo sentí como un perfume ya un poquito más adulto. Dije, tiene mucho hype, pero no creo que le guste a una mujer muy joven. Y la verdad que con el paso de los días y con el uso me he dado cuenta que es un perfume bastante dulce y agradable. No es infantil, tampoco es totalmente gourmand, pero sí se te hace agua a la boca con este toque amermelado, dulce y frutal, acompañando a las flores blancas. Es una fragancia que también tiene toques amaderados y la he denominado la vainilla floral, frutal, dulce y aromática de mi colección. Un perfume exquisito. Dicen que se parece a Burberry Goddess y la verdad yo probé ese perfume en la perfumería y la verdad es que este me parece un poquito más complejo, como que tiene más notas. Ese perfume así en el papel, en el secante y con una atomización lo sentí avainillado, levemente dulce, de gusto general, que le iba a gustar a muchas personas, pero creo que este tiene ya un poquito más de floralidad y creo que tiene un poquito más de adultez. No sé si a una persona muy joven le podría gustar Athena, pero es una fragancia que sí te recomiendo. Ahora, en cuanto a su performance, este perfume como está nuevo, lo sentí fuerte las 2 primeras horas, después baja a moderado y se mantiene moderado aproximadamente hasta la 4ª hora. Es un perfume con el que te sientes perfumada, pero de manera moderada. No siento que sea un perfume que tú pases y llenes la habitación, pero sí tiene una estela adecuada. En su salida es bastante fuerte y tú sientes que va a ser bien, bien persistente, pero dentro de los que tengo aquí yo te diría que es un perfume que me acompaña media jornada y ya después si lo aplicaste en ropa lo puedes seguir sintiendo, pero en la piel ya a las 4 o 6 horas ya solamente lo sientes de manera sutil. Una buena fragancia, una bonita fragancia que para llevar un mes me ha gustado bastante, pero quiero esperar más meses para poder darles mi última opinión sobre el desempeño de esta fragancia. Pero te la recomiendo completamente si quieres una vainilla frutal femenina y que está con mucho, mucho hype. Y la verdad que si se parece a Burberry Goddess, que muchas personas dicen que sí, otras dicen que se parece a la versión Intense. No lo sé porque no tengo ninguna de las dos, pero es una fragancia que deberías de probar. El próximo que les traigo es un perfume ya un poquito más fuerte, en el sentido que tiene notas un poquito más masculinas. Es la vainilla Bussy, notas de cuero y dulces que encontré para mostrarles. Es reciente también, tiene el mismo tiempo que Athena, tiene aproximadamente un mes y les estoy hablando del perfume Angelique
Extreat de Vanilla de la casa de Riffs. Es una presentación hermosa, pesadita, parece nicho. Es un perfume muy, muy, muy boozy. Tiene una salida alicorada fuerte. Esta fragancia todavía no está en Fragrantica, así que busqué las notas para ustedes. Y tiene en su salida ron, vainilla, orquídea y jazmín. En su corazón tenemos nuevamente vainilla, crème brûlée, notas especiadas, cuero, abatonca y rosa. Y en su fondo tenemos pachulí, azúcar moreno, madera de oud, azúcar blanca, ámbar y almizcle. Una fragancia que tiene una salida muy, muy, muy fuerte, especiada, con esta nota licorosa, claramente de ron, picante, dulce, muy dulce, ¡ay, cremosa! Intoxicante en su salida, esto es intoxicante. ¡Ay! Tiene esta nota como de cuero acompañado con la vainilla que me da el resultado como de un aroma chocolatado en el secado acompañado con ron. Como estos bombones que tienen ese licor en su interior de chocolate. Ay, siento que es unisex en el medio, quizá tirando un poquito hacia lo masculino. Tienen que gustarte ese tipo de aromas fuertes y con este toque de cuero. Con el tiempo se ha colocado acaramelado también, cosa que no tenía en su inicio. Es una fragancia más bien lineal, un perfume que te dura 6 horas tranquilamente, una fragancia con la que te vas a sentir muy perfumada las 2 primeras horas, mantenido y después empieza a bajar y salen ráfagas. La mayoría de estas fragancias que te estoy mostrando tienen un muy buen desempeño. Este perfume dicen que es dupe de uno de Kayali, que es el Vanilla Royal Sugared Patchouli número 64. Uno de botella dorada que les voy a dejar por aquí. Y la verdad es que yo, viendo sus notas, sí encontré que eran muy, muy, muy similares. Yo no he visto este perfume, no está en Fragrantica, como te digo, yo no lo he visto en reseñas, pero buscando por ahí encontré que sentían una similitud con ese perfume. Así que si no tienes esa fragancia y quieres algo que pueda ir por ahí, te recomiendo que pruebes Angelique Street de Vanilla. Ay, me encanta esta fragancia. A mí me encantó. Muy lineal, con este toque boozy durante toda la fragancia, que en su salida es sí mucho más intensa. Así que te la recomiendo si no la conoces. A ver, ¿qué te parece? El próximo que les traigo es uno que yo he denominado la vainilla con café, con un toque acaramelado, mantecoso y dulce. Tampoco se los he mostrado en el canal, así que es una primicia que lo tengo hace mucho tiempo, hace casi 3 meses, así que está bastante macerado, pero debo contarles que desde que lo atomicé la primera vez me enamoré de él. Les estoy hablando del perfume Ahayeb Dubai. Miren qué bonito es. Miren ese color, por favor. No sé si se alcanza a ver el color del líquido. Es una hermosa, hermosa presentación. Una botella demasiado diferente. Miren la tapa. Plástica, pero lindo, lindo, lindo. Esto parece como si fuese una piscina, el fondo de una piscina y ese color exquisito. Bueno, les cuento que las notas de este perfume son... En su salida tenemos azafrán y piña. En su corazón, café y hojas de violetas. En su fondo tenemos butterscotch, vainilla y sándalo. Un perfume que se siente dulce, cremoso, se siente ese toque mantecoso del butterscotch. Es como esos toffees que en Chile se llaman All England Toffee, que se los voy a dejar también por ahí a ver si en sus países existe algo parecido. Tiene una salida fuerte. Yo te diría que es una salida más fuerte que el resto de los perfumes, cremoso, limpio. Tiene ese toque como a perfume varonil, pero leve, dulce, cremoso, mantecoso, acariciante, cobijante, cálido. Tiene algo que parece como almendras. Tiene maderas, un toque como polvosito. Ay, la vainilla muy cremosa. Un perfume en el cual no siento la piña, siento el toque de café, siento el dulzor, la cremosidad de la vainilla y este toque amantecado o mantecoso del butterscotch, que es lactónico y también con este toque carameloso.
Este también me da toques achocolatados en su secado junto al café. Ay, es fuerte, fuerte, fuerte en su salida. Ay, embriagante. Este perfume tiene algo como que me recordara, no sé si a un postre o a un pastel o algo horneado, pero tiene ese toque dulce. Es un perfume que te puede parecer masculino, pero en mí se siente exquisito, cálido, un perfume especial para el otoño, para el invierno, pero si lo utilizas con más temperatura no creo que te llegue a agobiar. Yo lo estuve utilizando esta semana y te cuento que la potencia es moderada. Durante las primeras horas, te sientes muy, muy perfumada y sientes como que te aplicaste mucho perfume y luego esto va bajando, pero no dejas de sentirte acompañada hasta aproximadamente las 6 horas. Así que tremenda fragancia, exquisita. Como te digo, sí, obviamente linda un poquito más hacia lo masculino, pero totalmente agradable y tolerable. Y si lo percibes en una mujer, no vas a sentir que es un perfume de varón. Así que recomendado en un varón también, porque en un varón debe sentirse esto delicioso. Otro perfume al cual yo he denominado la vainilla, atalcada, cremosa y dulce, un perfume de la casa de Emir y Les Abro de Frenetic Delicious. Frenetic Delicious. Este está inspirado en el perfume Feb Delicious. ¡Ay, es tan exquisito este perfume! También tengo un video de abriendo perfumes y me pareció agradable cuando lo abrí, pero ya con el tiempo este perfume se ha transformado y se ha potenciado muchísimo más. Es un perfume que tiene en su salida las notas de lavanda, menta y bergamota. En su corazón tenemos guinda, jazmín y fresia. Y en su fondo tenemos abatonca, vainilla, cacao, caramelo, praliné, benjuí, leche, sándalo, cuero. Es una fragancia de muy bonita presentación que tiene este hermoso color. Es un perfume que tú lo aplicas y lo sientes fuerte, invasivo, muy atalcado, te llega a molestar la nariz. Puedes llegar a estornudar, hay que aplicárselo como de lejos. Yo creo que en la ropa hay que aplicárselo atrás. Es un perfume que te puede llegar a agobiar de lo tan atalcado que es, muy avainillado. No lo siento árabe, sino lo siento más bien un perfume europeo. Limpio, cremoso. Ay, se siente muchísimo, muchísimo el almizcle y el toque atalcado. Dulce, vainilla, amaderado, exquisito. A mí me encantó, siento que es muy, muy fuerte, sí, en el talco. Ay, siento también como si hubiese una bergamota, una ralladura de limón, algo verde en su salida, aromático. ¡Ay, qué rico es! Tiene hasta un toque un poquito inciensado. El abatonca, la vainilla se sienten muy presentes. Lactónico con este toque de cuero pero sutil. Tiene flores blancas, pero la verdad es que esto es un avainillado. No lo siento gourmand. Como te digo, es un perfume que huele a perfume pero europeo. Tiene toquecitos de lavanda en su salida que sí son perceptibles y les dan este toque aromático. Así que una fragancia exquisita que tiene muy buen desempeño. Este perfume me llega a durar fuerte a las 3 horas, 4, 5, 6 horas moderado. Hay que aplicárselo con cautela, es de muy buena calidad. Este perfume es más que todo para otoño, invierno, para un poquito de menos temperaturas, con el que te sientes abrazada, un perfume cobijante, cálido y con este toque muy, muy, muy atalcado. Y el último que les traigo es el que dejé para el final porque es un perfume tan, tan poderoso y potente. Es un perfume que solamente de tomar su botella ya siento su aroma. Yo atomicé estos papelitos hace muchas horas y el que más ha persistido y yo te diría que ha aumentado su potencia en el papel es el siguiente que te voy a mostrar a continuación. Les estoy hablando de una compra reciente que también tiene video en el canal y es el Mughal Fort de la tafa de la línea Niche Emarati. Este perfume, aparte de su presentación, es una bomba. Oh my God, yo he denominado este perfume de vainilla con cardamomo y mucho caramelo.
Es un perfume dulce, de una salida impactante, un perfume que en su salida tiene cardamomo y pimiento. En su corazón tenemos caramelo y cedro y en su fondo tenemos vainilla, ámbar y almizcle. Cremoso, especiado, mucho cardamomo. Este es un perfume, una oda al cardamomo verde, cálido, tiene una similitud como con el perfume Ser. Es una vainilla no gourmand, pero que tiene caramelo y que sí se categorizaría como un gourmand, pero un gourmand en el que se siente una vainilla muy realista, talcado, le siento hasta un puntito de aroma a lápiz labial. Es unisex, pero para mi gusto linda más hacia lo femenino. Tiene como aroma a crema corporal. ¡Ay, exquisito, exquisito, exquisito! Este perfume te da un porte, elegancia, distinguido, sofisticado, nicho, 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 nicho. Esto es nicho por donde tú lo mires. Tú te lo aplicas y este perfume hay que aplicárselo atrás porque llega a agobiar. Yo me apliqué el otro día tantas atomizaciones pensando que era una vainilla acariciante y me envolvió, me saturó con el aroma a cardamomo. Bajando después otro día las atomizaciones, lo sentí en su esplendor y mucho más exquisito, así que no hay que abusar, como yo, en las atomizaciones. Ay, como te digo, ese día que me apliqué mucho me llegué un poco a marear con el aroma y eso es raro porque a mí me gustan las fragancias bombas y tengo bastante resistencia. Hace como una burbuja a tu alrededor, este llena la habitación, este llena la habitación. Este es el rey de las vainillas de mi colección. Si yo quiero un perfume de vainilla, especiado, con un toque oriental, pero no molesto, es un cardamomo exquisito, tiene que gustarte el cardamomo. Es el perfume más potente hasta el momento en toda mi colección de vainillas. No lo veo mucho en videos, no tiene tanto hype, pero yo les digo que es la vainilla más poderosa y potente árabe que tengo en mi colección. Así que tienes que probarlo. Esta línea es un poquito más elevada en costo, pero vale completamente la pena. Lo compraría una y mil veces, compraría sus repuestos. Oh my gosh. Excelente, y con el paso de las horas esto va aumentando, esto te dura 12 horas plus, más de 12 horas, yo creo que al otro día todavía te sientes perfumada, es una cosa que la ropa, semana, más de una semana, una cosa. No, esto es de otro nivel, de otro planeta. Y cuando está nuevo ya es fuerte, pero cuando esto está macerado, esto lleva poco tiempo, lleva un mes aproximadamente y está una bomba. Así que no me quiero ni imaginar cómo será cuando esto lleve más tiempo. Así que te lo recomiendo completamente si quieres un perfume de otoño, invierno, que se sienta sofisticado, que lo puedas utilizar ya en una situación más formal. Está excelente. Exquisito en un varón, pero exquisito en una dama también. Y para mí, como tiene ese toquecito de lápiz labial, polvosito, atalcadito, para mi gusto es un poquito más femenino. Pero pruébalo, te lo aconsejo, pruébalo, porque si no te gustan los perfumes muy fuertes, este es una bomba. Este es Beast Mode. Así que bueno, llegamos a las 10 fragancias, todas me encantan. Yo te diría que la más suave por el momento sería Tina, mi nueva compra, pero es un perfume que está muy reciente y los demás están todos ya macerados. Kisa también es un poquito más suave, pero es muy femenino, recomendado completamente. Así que bueno, cuéntenme ustedes si tienen estos perfumes, si les gustan, si tienen algún otro de vainilla. Vienen llegando, pedí ya algunos perfumes que también están con bastante hype de vainilla, que salieron hace poco. Se los voy a estar mostrando en próximos videos. Pero por el momento quería que conocieran mi colección de perfumes avainillados que me encantan y disfruto mucho utilizar. Les mando un tremendo beso, un abrazo, cuídense. Y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.